Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un verdadero placer poder saludarlos y darles la bienvenida una vez más al canal de los números de suerte, los cuales como siempre te ayudarán para que puedas divertirte jugando loterías. Si quieren, presten atención porque durante el transcurso de este video voy a compartir con ustedes algunos números de suerte con bastantes probabilidades, escucharon bien, probabilidades para que se diviertan jugando tris durante la semana del 31 de julio al 7 de agosto 2023. Si quieren ir entonces anotando el primer número de suerte para la semana, sería el 347. Permítanme recordarles a todas aquellas personas que quizás llegan al canal por primera vez. En total van a ser unos 10 números. El número caliente con sus mejores probabilidades. ¿Ok? Recuerden también que, como les dije anteriormente, estos números básicamente te van a ser favorables para que te diviertas jugando tris en México. ¿Ok? Si querés jugar loterías acá en Estados Unidos o en otros países o cosas por el estilo y me estás viendo de algún otro lugar y querés información sobre esas loterías, si querés, sin compromiso, me podés llamar para que pueda quizás orientarte y ayudarte a que probablemente te puedas divertir realmente en esas loterías, ¿ok? Yo sé por ahí que lo que te estoy diciendo te parece extraño, ¿viste? Porque yo sé que ustedes están acostumbrados a que mirás todos los canales que se te cruzan por ahí, te dicen jugás estos números en cualquier lotería y al final lamentablemente siempre terminás tirando la plata porque los números no salen, ¿ok? Y como te digo, no te guíes simplemente por lo que yo te digo. Si querés tomate la molestia, revisá el mismo día 2 o 3 o 4 loterías de diferentes lugares y vas a ver que el mismo número no te sale el mismo día en todas las loterías. ¿Ok? O sea, en base a eso te lo estoy diciendo, pero también como te digo siempre, acordate que vos sos dueño de creer y de pensar lo que quieras. ¿Ok? Es un simple consejo nada más. Muy bien, si quieren ir anotando otros números de suerte para la semana, sería el 407, 774 y 447. Otra cosa también muy importante que, como les dije recién, todas aquellas personas que llegan por primera vez al canal, si después que miran el video y les parece interesante la información que reciben, si quieren, los invito con todo gusto a que se suscriban al canal, marquen todas las campanitas de notificaciones para de esta manera poder estar siempre bien informados. Y una vez que estén también adentro del canal, si quieren pueden ver videos anteriores en los cuales van a encontrar diferentes tips, diferentes orientaciones. También van a poder comprobar y chequear que las predicciones realmente se cumplen, ¿ok? No como esos canales que te dicen felicitaciones a todos los ganadores de ayer. Sí, pero ¿con qué número? ¿Ok? Y como les digo, de todas maneras, si ven los videos y no encuentran realmente la información que están buscando, como les digo siempre, es muy difícil tratar de dejar todas las informaciones en un solo video. Si tenés alguna pregunta específica y me querés llamar para que te pueda orientar, sabés que yo no cobro para orientar a las personas, no vas a entrar en ningún compromiso por el hecho de que hables conmigo, no te voy a hipnotizar, o sea que no te hagas ningún problema, ¿ok? Muy bien, si quieren ir anotando entonces otros números de suerte para la semana, serían el 714 y el 749. Otra cosa bastante importante que ya la he repetido varias veces, pero todavía me sigue llamando gente y me sigue haciendo comentarios y preguntas. ¿En qué sentido? Como les digo siempre, por favor no se dejen estafar, ¿ok? Si alguien los llama que les dice que es de números de suerte, que es el hombre araña o el demonio rojo o una de mis diosas hermosas secretarias y que tiene el número mágico, como esos grupos que tienen ustedes ahí en Facebook, en México, que he visto en internet,
que te dicen escribí listo y te doy la jugada gratis por 3 semanas, o no sé, todas esas cosas que andan dando vuelta por ahí, ¿viste? Si vos querés creer que escribiendo listo vas a solucionar tu vida, te vuelvo a repetir, sos dueño de creer lo que quieras, seguí lo que quieras, no hay ningún problema. Lo único que te vuelvo a recordar es que por si algún lado o por si en algún momento te llaman y te dicen soy de número de suerte, haceme un depósito, que te voy a mandar el número mágico, por favor no te dejes estafar, no te dejes engañar. Como otros artículos que he visto por ahí en internet, que por ejemplo pone alguien, sí, trabajé 2 años en determinada compañía de apuestas, llamame que te voy a dar la jugada garantida. Ah, mirá, a lo mejor el tipo trabajó en esa compañía, pero era el que barría o el que le abría la puerta al gerente cuando llegaba, ¿viste? O sea, es lo mismo que si yo te digo, ¿viste? Que vivo acá en Las Vegas y te digo, uy, mirá, yo estoy acá en Las Vegas, cuando vengas acá a Las Vegas, yo te voy a hacer ganar en el casino. O sea, si te querés creer ese verso, te vuelvo a repetir, como te digo siempre, sos dueño de pensar lo que quieras, ¿ok? Pero como te digo siempre también, por favor, siempre trata de pensar qué clase de persona sos. ¿Una persona que le gusta que le digan la verdad? ¿O una persona que le gusta escuchar lo que le gustaría que te digan? ¿Ok? Es lo mismo que si, como te digo siempre, viste, mi amigo el demonio rojo, que trabaja en un hotel, viste, acá en un casino en Las Vegas. Sí, hace 5 años que trabaja en ese casino, pero trabaja en el ballet parking, viste. Entonces, si él te llama y te dice, uy, soy el demonio rojo, el amigo de Néstor, y hace 5 años que trabajo en un casino acá en Las Vegas, te voy a hacer ganar, después me empezás a pagar, ¿viste? El tipo labura en el casino, pero no labura de croupier o tirando cartas, ¿viste? En la mesa de póker. Labura de ballet parking en el casino, ¿me entendés? O sea, te vuelvo a repetir, por favor, no te dejes engañar, ¿ok? Como siempre les digo también, si tienen alguna duda, alguna pregunta, si quieren, sin compromiso, me pueden contactar a través de WhatsApp al 664-558-7032 o aquí en Las Vegas, en Estados Unidos, lo pueden hacer directamente al 702-721-7273 o me pueden mandar un email o a través de Facebook, no sé, la manera que le quede más cómoda. Y les vuelvo a repetir, recuerden que por el hecho de que hablen conmigo, no entran en ninguna obligación, si que se tengan que hacer VIP o cosas por el estilo. Si los puedo orientar de buena onda, con todo gusto, voy a tratar de hacerlo, ¿ok? Otra cosa también muy importante es, como les recuerdo siempre, recuerden que yo no soy ningún gurú, ningún mago, viste, que anda con la bata blanca, fumando un puro, caminando todo el día en la habitación, rezándole a las pirámides, ni cosa por el estilo, ¿ok? Yo no leo tarot, ¿ok? No les voy a leer la carta natal. Por favor, no dejen en los comentarios información privada, ¿ok? Como el hecho, viste, mucha gente por ahí veo que me manda comentarios y me dice, uy, Néstor, cumplo los años tal día, vivo en tal lugar, nací a las 4 de la mañana. Mira, flaco, perdóname, pero el día de tu cumpleaños no te voy a mandar una tarjeta de feliz cumpleaños, ¿ok? Y como te dije recién, yo no leo tarot ni cosa por el estilo, o sea que no te molestes en mandar ese tipo de información, primeramente por una cuestión de cuestión privada, ¿ok? Y segundo porque, te vuelvo a repetir, a mí no me gusta mentirle a la gente, ¿viste? Yo no te voy a hacer creer, ¿viste? Como me mandan muchos, ¿viste? Notas que dice, uy, don Néstor, tengo problema con mi novia, y no sé, flaco, peleate, largala y buscate otra más buena. No me pida que yo te dé consejo en esas cosas porque lamentablemente, por más que quiera, no te puedo ayudar y no me interesa mentirte ni venderte humo, ¿ok? Así que manejalo por ese lado, con todo respeto te lo digo, y
te vuelvo a repetir, se los digo para que por favor no se dejen estafar y no caigan en ninguna trampa. Como les digo siempre, recuerden, jueguen para divertirse, jueguen en buena onda y con suerte, si siguen los consejos que por ahí les dejé y con la buena vibra y todo eso, van a ver que a la larga van a tener buenos resultados, como mucha gente que me manda mensaje y me dice, uy Néstor, sí, seguí tus consejos y gané y con esto y con lo otro, o sea que trata de mirarlo por ese lado, ¿ok? Así que muy bien, antes de dejarles los últimos números de suerte para la semana, permítanme desearles que tengan una semana de muchísima, pero muchísima diversión, mucha suerte para todas y para todos. Entonces, los últimos números de suerte para la semana serían el 647, 427, 784 y 547. Hasta la próxima, nuevos felices ganadores. Chao.